tengan su cuadernito porque hoy es un estudio profundo acerca de nuestra fe. Amén. Así que sin más que decir, empecemos porque hay contenido hoy. Ahorita vamos a ir viéndolo, no me quiero adelantar, pero sí quiero dejar un fundamento. Si no conocemos nuestros orígenes, entonces lamentablemente muchos se piensan que descubrieron tal cosa cuando ya hace muchísimo tiempo alguien más ya lo había visto y ya lo había incluso predicado. Tenemos que conocer bien eso. ¿Para qué? Para que nuestra fe el día de hoy nos podamos dar cuenta, podamos ser humildes en saber reconocer cuál es la verdad y cuál ha sido ya un error. Amén. Para eso tenemos que conocer nuestra historia. Así que hoy vamos a exponernos a conocer la historia. Al Señor sea la gloria. Amén. Pues estamos en la serie apologética. Hoy nos toca la parte 3 y hoy vamos a ver dos pilares del cristianismo. Amén. ¿Cuáles son esos dos pilares? Bueno, aquí pueden ver, para iniciar, dice protestante, ¿verdad? Los protestantes, los mal llamados protestantes. Y ahorita vamos a ver por qué nos dicen así. Todo empezó en el siglo XVI con este señor Martín Lutero, que póngalo ahí, nunca quiso hacer otra iglesia. Cuando nos dicen protestantes está mal dicho porque muchos de ellos se refieren despectivamente a nosotros los evangélicos, pero ahí van también anglicanos, van ortodoxos, van un montón de más iglesias que salieron de Roma, que también el título es para ellos protestante. Así que está mal dicho solo decirle a una persona evangélica protestante, porque implícitamente le está diciendo anglicano, ortodoxo, y ahorita vamos a ver cuántas más movimientos se desprendieron de Roma y por qué se desprendieron de Roma. Tenemos que conocer nuestros orígenes para saber en dónde estamos parados el día de hoy. Amén. Bien, pues empecemos. Los dos fundamentos del cristianismo, anótelo. Esta es clave que usted como cristiano tiene que saber esta. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Anótelo ahí. Los dos fundamentos del cristianismo hasta el día de hoy se mantienen. ¿Cuáles son los dos fundamentos? Apóstol y profeta. Cuando hay denominaciones cristianas que se dicen cristianas, entre comillas, y no aceptan a los profetas, porque dicen que los profetas fueron hasta Juan el Bautista, malinterpretando el texto que dice que los profetas llegaron hasta Juan, pero ahí los profetas que se referían a los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Nuevo Testamento obviamente siguen vigentes porque si no, no existiera Agabo y tampoco no existiera nuestro mismo Señor Jesucristo, que Apocalipsis dice que el espíritu, la profecía es el mismo espíritu de Jesucristo. Entonces, partiendo de ahí, los dos pilares de la fe cristiana, anótelo, son apóstol y profeta. Ministerio apostólico y ministerio profético. Esos dos son los pilares en los cuales reposa la fe de todo cristiano. Amén. No lo digo yo, lo dice la escritura en Efesios 2:20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces, anótelo. Un verdadero apóstol y un verdadero profeta de Dios tienen el fundamento único que es Jesucristo. Nadie más. Nadie puede competir al nivel de Jesús en nuestra fe cristiana. Por eso, las sectas significa algo que no es de, eso es una secta. Entonces, las sectas, las religiones falsas, que hoy hay muchas, se desprenden de qué, ya usted ya lo sabe, de que no tienen el fundamento de Jesucristo y que no reposan sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En otras palabras, reposan bajo otros principios, bajo otras creencias que no son las cristianas. Los dos fundamentos, dijimos, son apóstoles y profetas. ¿Qué significa apóstol? La palabra viene del vocablo griego apostolos, a su vez derivado de apostoló, que significa enviar y significa enviado, mensajero, y esta me gustó, embajador. Wow. Alguien que anote ahí, hermanos, somos representantes del cielo en la tierra, somos representantes del reino celestial en esta tierra corrupta. Cada uno de nosotros somos embajadores, somos representantes de una corte celestial. Bendito sea el Señor Jesús. Por eso el Padre Nuestro no es una oración religiosa que se apropió Roma, sino está en Mateo 6 una revelación tremenda que Jesús dijo a sus discípulos y ni siquiera fue una predicación, fue la respuesta a una pregunta. Sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar como tú oras diferente a los celotes, oras diferente a los fariseos. Y Jesús les dice, cuando oren, oren así. Y ustedes saben, ¿verdad? Padre nuestro, no nos dejes caer ante la tentación, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como es en los cielos, aquí en la tierra. Miren cómo oraba Jesús. Era un representante, era un apostolos, era un enviado del cielo
para nuestras vidas. Gloria a Dios. En otras palabras, esto es así. En el Antiguo Testamento se exigía las cosas. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, los que somos de la gracia de Jesucristo, Dios mismo nos envía a hacer las cosas. Pues, siempre digo, si nos tenemos que pedirte algo, entonces todavía no hemos entendido la gracia de Jesús, pero cuando entendemos la gracia de Jesús, la gracia te mueve a hacer las cosas, ya no sin necesidad que te las digan. Esa es la diferencia. Eres enviado, eres un apostolos, amén, a hacer tal cosa, a gloria a Dios, a decir tal cosa. Fuiste enviado. Hoy soy enviado por Dios a trasladarles este conocimiento. Es importantísimo saber nuestro pasado para primero ser humildes en reconocer si estamos todavía alineados al ideal, a lo primero. O segundo también, reconocer que no me las sé todas, ni que estoy descubriendo el agua azucarada, sino alguien siglos atrás ya había entendido esto también. Y cuando eso pasa, eso es maravilloso porque mantiene a la gente en la sana doctrina. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Amén. Así que sigamos con el estudio entonces. Ahora vamos al profeta. Proviene del griego profetes, que se compone de pro, antes o hacia, y presein, que significa contar. Cuenta antes algo que pase, ¿sí o no? En la Septuaginta la palabra profetes se utiliza para traducir el vocablo hebreo naví, que significa portavoz. Dice, estos son mensajes divinos a los humanos, incluso a veces prediciendo el futuro, los profetas. Recapitulando, los profetas, los dos fundamentos del cristiano significa, anótelo, el que Dios envía y al que Dios le da el mensaje. Fíjese que esto es así. Muchas veces Jesús, por ejemplo, era apóstol y profeta, él era dos en uno. Fue enviado a la tierra, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, apóstolos, para que todo aquel que en él crea el mensaje, él era el mensaje, no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí está el profeta. Entonces, una cosa es ser enviado hacia alguien y otra cosa es tener el mensaje para alguien. Amén. El apóstol y el profeta. Esos son los dos fundamentos de la iglesia cristiana. Tiene que haber un apóstol y tiene que haber un profeta. Bendito sea el Señor. ¿Por qué estoy predicando esto? Donde no hay profecía, dice la escritura, el pueblo se desenfrena. Amén. Dice, ¿cómo serán enviados si no hay quien primero les enseñe, si no hay quien les predique? Amén. Entonces, el mensaje de Jesús fue claro. Jesús no nos metió nunca a cuatro paredes. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, la gran comisión, dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Significa alumnos del reino. Amén. Y enseñarles todo lo que yo les he dicho y yo estaré con ustedes siempre hasta el fin. Punto. Amén. No dijo vayan y hagan castillos, vayan y sean famosos. No, dijo vayan y hagan alumnos. Bendito sea el Señor. Cuando no entendemos cuál es la naturaleza del cristianismo, nos encontramos entonces con el espíritu religioso que impera y que se piensan que eso es ser cristiano el día de hoy y no tiene nada absolutamente que ver con el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Otro fundamento, miren esto qué precioso, 1 Corintios 3:11. A ver, Elisa, si me ayudas ahí leyéndolo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén, amén, gracias. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el fundamento del cristianismo? Jesucristo. Dígalo ahí o alguien que lo escriba en el chat. Es Jesucristo mismo el fundamento de nuestra fe. Partiendo de eso, si Jesús es nuestro fundamento, quiere decir que no podemos. Oiga, es que es literal, pues, o sea, esto no es interpretativo. Hay muchos pasajes de la Biblia que son interpretativos. Amén. Pero hay otros mensajes que son literales, o sea, hay pasajes que son literales, perdón. Este es un literal. Cuando dice nadie puede poner otro fundamento, es nadie. ¿Quién es otro fundamento? Por ejemplo, ¿qué tiene más autoridad? ¿La Biblia o la iglesia? Pregunta. Pero ¿qué pasa? Que aunque no nos lo creamos, hay denominaciones religiosas, y por cierto, la más común en Roma, que ellos le dan mayor autoridad a la iglesia por encima de la Biblia. ¿Qué tal? Definitivamente nosotros no podemos estar de acuerdo con eso, ¿sí o no? Cuando la iglesia tiene una autoridad mayor a la Biblia, entonces, amados, se está poniendo otro fundamento totalmente. Y por eso es, solo una pincelada, por eso ellos creen más en el culto a los santos, que la Biblia lo prohíbe, amén. En el rito a los muertos, que la Biblia lo prohíbe, amén. El culto a María, que la Biblia misma, ahorita lo vamos a ver con Biblia, que misma María no lo autorizó. Ponen otros fundamentos, ¿por qué? Porque le dicen a la gente, mire, esta es la Biblia y esta es la iglesia. La iglesia es la mentalidad romana.
nosotros pusimos la Biblia. Oiga, se atribuyen eso. ¿Por qué, José, estás diciéndonos eso? Porque es la razón por qué usted seguramente tiene familiares, amigos que usted les ha predicado de Jesús y no sueltan los ídolos, no sueltan su religión. Ahorita usted lo va a entender por qué. María, la madre de nuestro Señor, dijo Juan 2:5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Estaba hablando de Jesús. María sabía que su hijo se lo habían prestado, pero que iba a ser su salvador, era su salvador. Y dijo, hagan todo lo que él los diga. Esto la iglesia romana lo tiene en sus Biblias, pero pareciera que lo omiten por alguna extraña razón. Amén. Y la extraña razón es que el enemigo, usted ya lo sabe, ¿verdad? Esto lo estoy dando para no pelear con la gente, sino para que usted no lo engañen. Siempre quiere tergiversar una verdad metiéndole una dosis de mentira. Entonces esa verdad deja de ser verdad y se convierte en un razonamiento religioso que ha hecho muchísimo daño a las personas. Amén. Siglo XVI. Anote esa fecha. El protestantismo. Nos clavaron el nombre los romanos, la iglesia romana, todos nosotros los que nos decimos creer en Jesús, de protestantes, cuando ese era un calificativo despectivo. De hecho, yo escuché a un católico decir un día que un católico ignorante era un futuro protestante. Fíjense el dicho que ellos tienen, que Dios los perdone. Amén. Va, entonces, ellos nos llaman a nosotros protestantes. ¿Por qué? Porque este señor, Martín Lutero, que están viendo ahí en la pantalla, era un sacerdote católico, alemán él, que en el siglo XVI protestó contra el papado actual. ¿Por qué? Porque estaban construyendo una basílica, ahorita se me olvidó el nombre, pero una basílica grande ahí en el Vaticano, y pues necesitaban fondos, y la iglesia romana en ese entonces empezó a decir la venta de las indulgencias. Para que no te vayas al infierno, paga tanto y se va a apuntar tu nombre aquí y eso es señal de que tú te compraste tu salvación. Martín Lutero, un tremendo teólogo y estudioso de Dios, un enviado por Dios, fíjense, corrió el riesgo él mismo, lo querían matar y clavó las 95 tesis. Y entonces fue la gran reforma porque quiso él reformar su propia iglesia. Esto anótelo, por favor. Martín Lutero nunca quiso ser la iglesia evangélica. Él quiso reformar su propia iglesia romana, pero atentaba contra los intereses del papado y atentaba directamente contra la doctrina romana y por eso lo persiguieron, lo querían matar y bendito sea el Señor, pues no lo lograron. La Biblia junto con la invención de la imprenta se difundió por todo el mundo y ahora no solo el clero tenía la escritura, sino todo ser humano tenía acceso a la palabra de Dios. En protesta Roma excomulgó a Martín Lutero y declararon a la iglesia evangélica como protestantes, pero ahí ese término está mal empleado porque no solamente vamos nosotros, sino va también la iglesia anglicana, la iglesia ortodoxa, todos estos que se desligaron de Roma también van como protestantes ahí. Amén. Así que si le dicen protestante, usted diga, está bien protestante, está bien, sí, pero ¿de qué? Porque si me decís protestante, solo puedo entender que me estás diciendo anglicano, ortodoxo o cristiano. Definime en quién va. A ver, Gloria, usted dígale así porque usted tiene ahora el conocimiento. Entonces, mire lo que pasó. Martín Lutero, Reforma Protestante, 1517. Sucedió la Reforma Protestante. Está Martín Lutero clavando esto en la Catedral de Wittenberg. Las 95 tesis, las 5 más comunes son estas. Se llaman las 5 solas, que resumen las 95 tesis. Una sola escritura, que es la Biblia. 2, una solo fe. 3, solo gracia. 4, solo Cristo. 5, solo a Dios la gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué belleza, ¿verdad? Resumió la Biblia y sobre todo el Nuevo Testamento en estas 5 grandes aspectos teológicos y definió que era que nosotros creíamos en la escritura por encima de cualquier hombre, que eso nos llevaba a la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, que Jesucristo con un solo sacrificio nos hizo libres y salvos, esa es la gracia, y que solo Cristo es suficiente para que seamos salvos y solo a Dios sea la gloria, no a los hombres. Por cierto, no sé si ustedes han visto la película de Martín Lutero, pero hay una parte que me impacta porque a los sacerdotes católicos se les acostumbraba que la gente les rendía pleitesía, bueno, al día de hoy, y les besaban los anillos, porque la gente se cree, este sí está cerca de Dios, ¿verdad? Y porque sus ropas espléndidas, y Jesucristo lo advirtió, dijo, cuidado de los hipócritas, dice los fariseos, que vienen vestidos por fuera impecables, pero por dentro están podridos. El reino es para la gente honesta, la gracia de Jesucristo es para la gente honesta. Por eso es que
Jesucristo dice, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso es que él predicaba a las prostitutas, a los cobradores de impuestos, porque él no vino a los buenos, dice, él vino a los pecadores, vino. El fondo del corazón solo Jesús lo sabe. Gracias a Dios, usted cree en la Biblia, fíjese, hermano, usted cree en la Escritura, en la palabra de Dios, y usted cree que Cristo es suficiente para salvarlo. De ahí ningún hombrecito le tiene que a usted decir, haga esto para que usted entonces reciba esto. No, usted ya sabe cuál es la verdad. La palabra es la verdad. De estas reformas se dieron entonces, vienen todas estas corrientes que ahorita vamos a estudiar, de iglesias reformadas o maldichas protestantes. El término correcto sería iglesia reformada, no protestantes. El protestante fue, como les digo, el punto de enojo de Roma, que perdió una cantidad significativa, sobre todo en Europa. Casi la mitad fue el cisma de la iglesia. La iglesia romana se dividió a tal punto que se dividió casi en ocho torrentes de pensamiento, que ahorita vamos a ver todos los moveres que hay dentro del protestantismo. Yo no sé si ustedes han visto, dice Iglesia Evangélica del Séptimo Día, o Iglesia Presbiteriana, o Iglesia Bautista, o Iglesia Metodista, Iglesia Evangélica de Centro no sé qué, Iglesia Conservadora. Cuando usted mira todo ese tipo, la gente se confunde y dice, pero ya no saben ni qué somos. Si somos de centro derecha, somos metodistas, somos cuadrados, somos angulares, ¿qué somos? Somos bautistas, otros son pentecostales, otros ya no sabemos qué somos. ¿Y por qué pasó esto? Hay tanta denominación. Nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que Jesús quiere que todos seamos uno. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es ecumenismo. Esto es los que somos de Jesús, que nos amemos y nos respetemos, aún con nuestras diferencias, pero que nos amemos, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Así que yo recibo que aquí este estudio va a ser para que usted entienda y se mueva misericordia por qué ese hermanito está en tal iglesia, por qué el otro va a la otra. Hay un texto en la Biblia que dice, ahorita no lo recuerdo bien, pero dice así, sea por rivalidad o sea por vanagloria o sea lo que sea, Jesucristo es predicado. Amén. Entonces, por eso es que no podemos pelear con un hermano en Cristo, aunque nos caiga gordo lo que dice o aunque no nos guste su doctrina, pero si está predicando de Jesús, tenemos que hacerle ganas. Jesús dijo, el que no es conmigo, el que no está contra ustedes, está conmigo. Conmigo está, no está contra ustedes. Por otras palabras, tenemos que aprender a sobrepasar, a sobrellevar nuestras diferencias. ¿Cuántos decimos amén a eso? Y también vamos a empezar con este estudio, vamos a empezar a ver dónde está la iglesia de Jesucristo hoy día parada en sana doctrina y dónde está la iglesia de Jesucristo. Es lamentable decir esto, que ya no tienen la sana doctrina, sino se fueron por otras corrientes que al final no son las iniciales, las que Jesús quiere que tengamos. Credo de Nicea, mayo de 325 después de Cristo. Esta fue la fecha inicial del concilio de Nicea. ¿Qué pasó? Habían infinidad de pensamientos cristianos y tuvieron que unirse diferentes grupos, diferentes organizaciones para establecer en Roma qué era lo que iba a pasar con el cristianismo. Tenían que acordar cuáles eran cosas innegociables en la fe cristiana. Una de ellas que dijeron es que Jesús es humano y es Dios. Dijeron que el hijo de la Virgen María, después que murió por nosotros, resucitó 3 días después, ascendió al cielo y algún día volverá. Eso se acordó por todos estos diferentes grupos de pensamiento, incluso la iglesia romana fue la que lo propició. ¿Qué pasa? Se acuerda, se cierra un canon de lo que esto es ser cristiano. Amén. Eso es súper sano hacerlo, porque cuando nosotros no conocemos qué sí y qué no es, entonces es donde el dicho guatemalteco nos dan gato por liebre. Amén. Es donde empiezan a haber falsos ministros que se aprovechan de esto y empiezan a poner tácitamente otro fundamento sobre el único que no podemos mover, que es Jesús, nuestro Señor. Por ejemplo, para que ustedes miren uno el día de hoy. Yo entiendo lo que dice la Biblia, que no es lo de afuera, sino es lo que está dentro del corazón del hombre, lo que contamina. Pero también entiendo que en la Escritura dice que cuidemos nuestro cuerpo porque es el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo tengo una sana doctrina, ¿por qué se llama sana doctrina? Porque me adoctrina de una manera sana. Me dice, José, todo te es lícito en la gracia, mas no todo te conviene. Si yo tuviera en mi humanidad, pónganse, con 40 años, si yo tuviera en mi humanidad ahorita un deseo de tatuarme, hacerme un tatuaje, pues el texto bíblico, la sana doctrina me dice, pues no, José. ¿Por qué? Porque ese cuerpo no es tuyo, ese cuerpo es del Espíritu Santo. Eso es a lo que hoy el Señor me está poniendo la responsabilidad de salir y de enseñarles todo esto. Que
Hoy día, lamentablemente, por no conocer nuestros orígenes, dice, por falta de conocimiento a mi pueblo le va mal. Mi pueblo es destruido por falta de entendimiento. Aquí está el concilio de Nicea. Entonces estuvieron presentes todas estas denominaciones que salieron de Roma: bautistas, ortodoxos, anglicanos y protestantes. Los protestantes nos ponen un pescadito, somos nosotros, los cristianos, los aleluyas. Amén, mal dichos evangélicos también. Nos dicen evangélicos porque creemos en el evangelio. Ellos se dicen católico porque el término católico, anote lo que significa. El término católico significa catoliqué, universal. Apréndalo. Católico significa universal, por eso dicen soy católico, apostólico y romano. Terrible. Cuando uno conoce la verdad, uno sabe dónde está Jesús y uno sabe dónde está su mensaje y dónde no está su mensaje. Para que lo entendamos, uno sabe dónde lo quieren, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe dónde lo quieren y dónde va a estar usted donde lo quieren, ¿verdad? Donde hay una verdad, esta persona de verdad me ama. Yo me quedo ahí, amén. Ahora, si me están amando de mentiras, ese no es amor, hermano. Amén. Eso es contrabando, eso es engaño. Yo tengo que saber dónde estoy parado y para eso tengo que conocer el background, tengo que ir atrás. Hay gente que no es que la iglesia no los ayude a cambiar, es que necesitan conocerse adentro ellos, su pasado. La iglesia está perfecto, la palabra está muy bien dada, hay sana doctrina, pero ¿qué pasa? Que hay gente que le caería muy bien ir al psicólogo o al psiquiatra. No es que estén locos, por favor, es que tienen que aprender a conocerse, a regresar a los capítulos anteriores, que la cosa estuvo muy mal, para que entonces ahora mi verdad con Jesús, que es la verdad absoluta, me cambia por completo mi vida. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es ir a terapia, ir atrás en nuestro evangelio cristiano para ver si hoy estamos sanos o no estamos sanos, para ver si hoy estamos en la sana doctrina o ya de verdad distanciamos mucho de la iglesia que Jesús quería ver. Son bautistas. ¿Por qué se les llama bautistas? Los bautistas fueron los primeros de los primeros movimientos reformadores. Es decir, cuando Martín Lutero logra huir a España, ¿verdad? Y lo toma Casiodoro de Reina, y de ahí viene la Biblia Reina Valera. Amén. Lutero lo quería matar Roma, porque logró que casi la mitad de Europa voltearan a ver hacia la Biblia, sin necesidad de los papas. No es que ese fue un profeta y un apóstol de nuestros tiempos. Amén. Y entonces se da la gran reforma protestante y salen todas estas agrupaciones, salen ahora los bautistas. ¿Qué creían los bautistas? Vamos a ver qué creían los bautistas. Esos son nuestros primeros como hermanos en la fe. Estoy hablando del tiempo de la Reforma, siglo XVI. A la fecha hoy creen en eso los bautistas. Ellos le dan mucha importancia al bautismo, por eso se llaman bautistas. Dicen que sin bautizo no hay salvación. No están tan errados de la verdad, mi hermano, hay que bautizarse. No lo estoy invitando tampoco a ser bautista, ahorita vamos a ver por qué. No bautizan niños, yo estoy de acuerdo con eso, porque Jesucristo nuestro Señor fue a bautizarse a la edad de 30 años, cuando él ya era un hombre consciente, un hombre hecho y derecho, fue a las aguas voluntariamente. La religión romana bautiza niños. ¿Por qué bautizan niños? Porque ellos piensan que si se mueren, el alma no iría al cielo. Es la gran mentira. Entonces ya no es motivado a la persona por amor a hacer las cosas, sino por miedo. Entonces no es genuino el bautismo. Y aparte, una criatura no tiene razonamiento todavía, no puede decidir, yo acepto a Jesús y pido perdón por mis pecados. Entonces el bautismo no es válido. A mí hay gente que me dice, hermana, ¿yo se bautizó? Sí. A los años me entero que es lo que me dijo si era el bautismo romano, no vale. Perdón que se lo diga, no vale. ¿Por qué? Porque usted no estaba consciente. O usted de 2 años, 3 años dijo, yo sí acepto que Jesús es el Hijo de Dios, es el que Dios envió para morir por mí, murió en la cruz. ¿Verdad que no, hermano? Hay cosas que llevan su tiempo, pues. A mí es como que pongamos de presidente en Guatemala a un niño de 3 años, ¿verdad que no podría hacer nada? Exacto. Iglesia anglicana episcopal, los episcopales o los anglicanos. Soy un poco curioso, cuando ya me metí a investigar, porque les digo que soy un historiador de corazón, quise saber más y como que el Señor me trajo a mente un momento, a mí me gusta mucho ver las fotografías, seguir esas páginas de las realezas, ¿no? De los de España, miro de los de Inglaterra y así, ¿verdad? Pues la boda del príncipe William creo que fue una que a mí me marcó mucho porque fue algo para mí muy precioso. Fue algo muy precioso. Y algo que me impactó fue que se miraba que era como un sacerdote con vestiduras romanas. Y yo dije, qué raro. Que sí, entonces, haciendo el estudio, veo a los anglicanos, y me emocionó conocer más de ellos.
y me doy cuenta que es la única iglesia que casa a la monarquía inglesa. Amén. De hecho, se llaman la Iglesia Anglicana de Inglaterra, así se llaman, y son los únicos que tienen autorizados casar a los hijos de los reyes en Inglaterra. Bendito sea el Señor. Lo que a mí me sorprendió, que él, aunque parecía un sacerdote católico, hablaba como un pastor. Por eso fue que me impresioné, empecé a investigar y me llevo la grata sorpresa. Ahorita se los voy a dar una pincelada, lo que encontré. Episcopal significa dirigida por una jerarquía de obispos. Hay iglesias episcopales, hay iglesias, ¿cómo se llama? Piramidales, hay iglesias cuadradas. O sea, cada iglesia tiene una forma de manejarse y de gobernarse. La iglesia episcopal, entonces se llama episcopal porque está dirigida por varios obispos. Amén. De hecho, la iglesia anglicana también tiene su propio papa, su propio representante. Anglicanos, igual eclécticos. ¿Qué significa ecléctico? Ahorita usted va a entender a un montón de hermanos que son así. Este tal Daniel H., vamos a decir así para no hacerle publicidad, usted ya sabe quién es. Este señor es, para mí, con lo que estudié, él es una persona ecléctico. ¿Qué significa que sea ecléctico? Que los anglicanos son eclécticos en el sentido que ellos toman de los católicos, toman de los bautistas, toman de los ortodoxos, de los metodistas y de nosotros los protestantes. Toman de todos, son un mix. Ellos agarran lo mejor de cada una y eso es con lo que salen a batear. Eso es ser ecléctico. Eso, perdóneme, eso no puede ser así. No puede ser así. O sea, es que el cristianismo, por algo Jesús dijo, por mi causa los van a aborrecer a ustedes. Por algo Jesús lo dijo. Amén. Pero si yo quiero quedarle bien a todos, pues les voy a quedar mal a todos. ¿Ves? Amén. O somos de Jesús o, no, o aquí estamos jugando. Amén. Entonces, hay gente que es ecléctica, ¿verdad? Y este señor es ecléctico, él agarra pensamientos del hindú, agarra pensamientos asiáticos, él agarra pensamientos de todo tipo, católicos, evangélicos, él agarra de todo, con tal de meter su filosofía, que es el pensamiento del positivismo, que ha hecho muchísimo daño el día de hoy. Suena como a cristiano, sí, pero yo le digo, no es la sana doctrina de Jesús. Sí, pero es que José habló de las bendiciones y habló que Dios y habló que Jesús y que, pues, aunque diga, aunque tenga la jerga, amén, eso no significa que esté en la sana doctrina. ¿Por qué? Porque estar en la sana doctrina es apegarse a lo que Jesús quiere que hablemos. Aleluya. En otras palabras, no hacer mezclas del cristianismo con otras fuentes de pensamiento. O sea, llegamos a un punto de verdad donde el cristianismo está tan desvirtuado. ¿Por qué? Porque estas personas, lo digo con autoridad, que no conocen su historia, que no conocen la Biblia, están haciendo estragos por doquier a la gente que no tiene esta información y se los están pasando llevando por delante. Entonces, vuelvo al punto. Si Jesús dijo que hay que orar, ¿qué hace la iglesia del reino? Ora. Aleluya. Si Jesús dijo que hay que escudriñar las escrituras, ¿qué hacemos nosotros del reino? Escudriñamos las escrituras. Aleluya. Si nos dijo que nos paráramos en los caminos y preguntáramos en las sendas antiguas cuál es el buen camino para que hallemos descanso a nuestra alma, lo vamos a hacer. Ah, no, hoy la gente no tiene tiempo de eso. Qué aburrido, hermano. No, hombre, si yo sigo a 4 pastores en Instagram y ahí me lleno yo el día. Hermano, lee, ora con tu Biblia. Le dije a uno, no, yo a mí, ¿sabes dónde me habla Dios? A mí me habla en el Instagram. Entonces después Jesús dijo, por sus frutos los conocerán, que son mis discípulos. Entonces después están fríos, después que lleguen a una reunión, es casi que hay que rogarlos para que entren, claro, claro, si no están en las sendas antiguas, están en las sendas modernas, no están en el cristianismo original, están en un cristianismo que ya no parece cristianismo. ¿Por qué? Porque no conocen sus orígenes. Entonces, mire, los anglicanos, un anglicano se viste como que fueran católicos, pero predican como evangélicos. Un día se ponen la del Real y otro se ponen la del Barça. A ver, no se puede ser así. No puede ser así. Yo he conocido cristianos que hoy me doy cuenta que o no lo saben, o de verdad yo quiero saber que no lo saben, pero para mí son anglicanos. Amén. Así como hoy en la palabra aquí, la van a oír a misa, la van a oír en Semana Santa, van a cargar. Son anglicanos entonces, ¿verdad? Porque un día son de este equipo, otro día son del otro equipo. Bueno, los anglicanos entonces son los que casan a los de Inglaterra.
Ellos tienen escritura, razón y tradición como forma de gobierno. Son un gobierno piramidal, mírenlo. Por eso fue que se separaron de Roma, aunque son los que más se le parecen a los católicos, los anglicanos. Como tienen por encima del papado y de la iglesia romana la escritura, como nosotros, se parecen a nosotros. Les gusta oír la palabra de nosotros, pero tienen razonamiento y tradición. Eso sí lo tienen de Roma todavía, miren. Por eso se visten sus sacerdotes como que fueran sacerdotes católicos. De ese movimiento, los anglicanos pasaron ahora los metodistas. ¿Quiénes son los metodistas? Yo sé que usted ha visto muchas iglesias que se llaman el Calvario. Aquí en Guatemala hay muchas de ellas que tienen esto, exactamente así, la cruz con fuego. Pues son exactamente igual a los anglicanos, solo que ellos, escritura, razón, tradición, pero aquí arriba le agregaron Espíritu Santo. En otras palabras, son como los anglicanos, solo que ellos son más fervientes en las cosas del espíritu, dan lugar al espíritu, o sea, ya cantan, ya se mueven, ya aplauden, ya dan lugar al Espíritu Santo. Vienen los metodistas. ¿Qué enseña el metodismo? Pues el metodismo dice, si tienes el espíritu, busca la santidad. Va, entonces atención, muchas veces hemos tenido aspectos de metodistas, ¿sí o no? Siendo cristianos hoy día. Por ejemplo, un mensaje que el Señor nos demande santidad, ¿sí o no? Yo he predicado mensajes así. Hermanos, busquemos la santidad. Hermanos, mire, ayunemos. Hermanos, miren, es bueno que nos salgamos de las redes sociales. Yo lo he predicado, que busquemos de verdad purificar nuestros ojos. Hemos predicado, entonces, tipo metodista. Hay cosas buenas en todos ellos. Ahora bien, no podemos hacer un mix y ser un mix. No. Lo que estoy diciendo es que aunque la iglesia ha ido por diferentes rumbos, es porque cada quien ve la iglesia de su manera. Por ejemplo, para que me entiendan, pues aquí hay muchos papás. Siendo papá, yo puedo educar a mi hija, pero tengo que respetar la paternidad. Un pastor concibe de la mejor manera, con la mejor intención, ok, recibo esto del Señor, lo voy a dar. Eso se llama mi administración, eso se llama doctrina. Voy a adoctrinarlos, voy a enseñarlos así. Si no conocemos el origen de cómo ha venido la iglesia evolucionando, cómo se ha ido viendo sus matices, entonces corremos el riesgo de pensarnos que somos los últimos, la última Coca-Cola del desierto, que no hay verdad, que yo estoy por encima del bien y el mal. Y es lo que hoy día tenemos. Pastores que ya no son pastores, sino son personajes. Pastores que ya no parecen pastores, sino parecen celebridades de Hollywood. ¿Por qué? Porque desconocen de dónde viene lo que ellos se piensan que descubrieron hoy. Diga conmigo, humildad. Aleluya. Por ejemplo, ayer el Señor me reveló algo a solas. Cuando fui a ver a muchos y muchísimos años atrás, cientos de años atrás de mí, también se los había revelado el Señor. Entonces, ¿qué hace? Que salga a predicarlo. Sí, el Señor me reveló esto, hermanos, pero también ya Dios lo había revelado antes. Humildad. Pero ¿qué pasa con estos personajes modernos? Que se llevan ellos toda la gloria, se llevan todo el crédito y por eso es que la gente es manipulada. Uy, ¿cómo sabe? Uy, ¿cómo? Hermano, porque no ha querido ser lo suficientemente humilde de reconocer para atrás y decir, hay varios que ya pasaron por ahí. Es que así pasa y Jesús lo dijo, uno sembró y otro cosechó. Sí es Jesús. Ustedes no entraron a la obra de ustedes entraron en la obra de alguien más, como diciendo, hijito, hijita, humildad, hombre, humildad. Aquí viene el pastor que ha convertido a toda una zona, a toda una nación. Entraste al trabajo de otro. Caen en un poquito de ser religiositos. Después, del metodismo dio lugar a los pentecostales, los pente, ¿verdad? Si nos dicen los pentecostales, que ya hablan lenguas. Bueno, entonces, ¿desde dónde vienen los pentecostales? Pues pasaron por los metodistas, pasaron después de los metodistas, pasaron por los anglicanos por los bautistas. Mire todo lo que se ha ido moviendo ahí después de la reforma de don Martín Lutero. Los pentecostales, los que nos dicen pentecostales, es porque tenemos experiencia del Espíritu, tenemos la razón también, no la fe no anula la razón, anote eso, la fe no anula la razón, porque si anula la razón, entonces lo que tenemos no se llama fe, sino se llama histeria colectiva. Cuando la razón es anulada, entonces no, perdóneme que se lo diga, no es la fe verdadera, no es sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Mucho falso ministro ha salido hoy. ¿Por qué? Porque se van en contra de la razón. ¿Verdad? Ahí hubo una secta, ahorita no tengo el dato, pero fue en la época de los 70s, 80s en Estados Unidos, un caso tristísimo.
este ministro llegó a tener una cantidad de gente impresionante en una carpa, eran en carpas en ese entonces, y un día tuvo la imaginación este hombre leyendo aquel texto que dice comerán y beberán veneno, dice cosas mortíferas y no les hará daño, y no manda a la iglesia a tomar pues, y se echó a todos, hasta niños, un domingo en la mañana. Eso fue un caso tremendo, ahí lo puede buscar usted en YouTube para que vea que es cierto. Otra vez la Biblia tiene relevancia. A mi pueblo le va mal por falta de qué? De conocimiento. Tremendo. Entonces se da cuenta. Diga conmigo, hermano, la escritura está por encima de todo. La palabra de Dios está por encima de todo. Bendito sea el Señor. Ahora, Wesley, que ahí viene la iglesia wesleyana, anote eso, los wesleyanos, que dijo, quería una iglesia espiritualmente más activa. Él se dio cuenta que está bien tener solo la Biblia, se dio cuenta que estaba bien enseñar a la gente a buscar la santidad, a orar, a todo lo básico de un cristiano, de verdad, muy bien, pero dijo, también necesitamos un poquito de fuego, necesitamos también un poquito de llorar nuestros pecados, de postrarnos ante su presencia, de quebrantarnos, de alegrarnos, de saltar. Necesitamos un poco de la vida del Espíritu. Entonces, anote esto, por favor. Mi esposa tiene una frase que yo creo que resume el estudio de hoy a cabalidad. Dice, en el principio está el fin. Siempre me lo ha dicho. José, es que mira, en el principio está el fin. Yo ya le hice copy-paste, no le quito derechos de autor, pero yo me he hecho esa frase como mi manual de vida. Siempre en el principio está el fin. Ay, es que ese trabajador me faltó al respeto. En el principio está el fin. Tal vez en el principio te reíste con él, le diste confianza y ahora, pues, ni modo, se volvió una persona desagradable. Aleluya. En el principio está el fin. Ahí está. Ya llegamos a los luteranos, que es a donde quería que llegáramos. ¿Qué quería Martín Lutero cuando hizo la reforma en el 517, 1517? Quería que la gente predicara el evangelio. Martín Lutero, siendo romano él, y ese es el logo de los luteranos, miren qué barbaridad lo que hacían en Roma en ese tiempo. Venía el Papa y como él era y lo siguen diciendo, oiga la blasfemia de lo que ellos dicen de su dirigente. Dice que él es infalible. Pregunto a toda la audiencia preciosa que está aquí hoy. Pregunto, ¿existirá un hombre de carne y hueso que sea infalible, hermano? ¿Sabe qué significa que sea infalible? Que no falla nunca. Cuando la Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, todos. Cuando la misma Biblia dice que si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Entonces pregunto, ¿por qué al día de hoy, año 2025, la gente ahí en Roma siguen diciéndole a ese señor que es infalible, hermano? Vuelvo al punto. Porque donde se saca la Biblia y se pone por encima de una iglesia, entonces, perdóneme hermano, le dan gato por liebre a la gente. Los engañan con una sutileza. Porque lo dijo Monseñor, lo dijo no sé qué cardenal, lo dijo el Papa. Entonces, sí, así tiene que, aunque no esté en la Biblia, ¿va? Yo recibo en el nombre de Jesús que todos los mensajes que salgan de mi boca estén avalados por las sagradas escrituras. Gloria sea el Señor. Bendito sea el Señor. Tenga un sustento, hasta una profecía que tenga bagaje, que tenga forma bíblica. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y Martín Lutero les lee la carta a los romanos y dice, señores, esto no es por obras, es por fe. Aleluya. Pero Martín Lutero no se la sacó de la chistera, no se sacó el conejo debajo de la manga. Les dijo, ¿ustedes creen en la Biblia? Sí, pues la Biblia dice que ustedes están equivocados porque están cobrando por algo que es gratuito, están cobrando por algo que no tiene nada que ver con la salvación. Una cosa es ofrendar, otra cosa es diezmar, pero otra cosa es querer pagar por mi salvación. Usted jamás y nunca va a poder pagar por su salvación. Usted no ofrenda para ser sano. Quítese esa mentalidad romana. Usted no da para que Dios lo libre del cuco, no, usted da porque usted es agradecido. En el Nuevo Testamento dice, Dios ama que nadie dé por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si vas a dar, cerciórate de dar como Jesús quiere que des el día de hoy, con alegría, con gozo de dar. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta cómo en un ratito todo lo que hemos venido estudiando cobra mucho sentido nuestra fe al día de hoy?
para parecernos más a Jesús y para mantenernos en la fe correcta. Nótelo conmigo, no va a ser una fe perfecta, pero va a ser una fe correcta. Aleluya. Pero lo terrible no es la gente, lo terrible van a ser las cuentas que esos falsos ministros van a dar delante de Dios por haber tergiversado la verdad de la palabra de Dios. Dice que al que le quite o le añada a la palabra del Señor, todas las plagas de Egipto le caerán encima a esa persona. Según Martín Lutero, en la ley se enseñaba que tú no eres lo suficientemente bueno. Era toda la cantaleta romana, ¿sí o no? Todos los domingos. Yo no sé si usted fue, pero yo sí fui por años. Desde chiquito me van a somatarme el pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Puro legalismo. O sea, nunca era suficiente, nunca iba a ser hijo de Dios, siempre era el malo de la película yo, cuando Jesús había muerto por el malo de la película. Qué paradójico. Entonces Martín Lutero dice, señores, no hay que vernos a nosotros, sino hay que ver a Jesús. No importa, Jesús sí lo es. Tú no eres suficientemente bueno, Jesús sí lo es. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos amén? Eso está amparado en la Biblia. Dice que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a sabios y a entendidos. Aleluya. Por haber sido viles, por haber sido malacatecos, estamos hoy aquí. Aleluya. Eso vence todo espíritu de Roma. Pero en cambio los romanos, como ellos son tan buenos, son tan inmaculados, son tan estudiosos, ellos sí saben, hermano. Ellos sí, wow, ahí sí son solemnes, hermano. Y ahí no está Jesús. Ahí no está su palabra. Ahí hay otras cosas que van antes de la palabra del Señor Jesús. Los presbiterianos, ¿de dónde vienen? De la Reforma también. ¿Quiénes son los presbiterianos? Del presbiterio. Ahorita vamos a ver qué es el presbiterio. Pensamiento reformado, la soberanía de Dios, el control de Dios sobre todo. Amén. El pacto de Dios, las promesas de Dios. Entonces, por ejemplo, a veces en buena fe, ¿verdad, hermanos? Decimos, hermano, mire, Dios tiene el control de todo. Le decimos a un hermano que está pasando el Niágara en bicicleta, ¿va? Estamos teniendo un pensamiento presbiteriano, aleluya. Otra, el pacto, mire, hermano, agárrese a las promesas. Amén. Todo esto tiene sustento bíblico, no estoy diciendo que no, tiene su sustento bíblico, pero quiero que usted mire que esto no se lo está inventando usted ni se lo reveló ahorita solo a usted el Señor, sino esto ha venido por varios siglos, Dios revelando su verdad a la iglesia, abro comillas, verdadera que todavía tiene tiempo para escudriñar la historia y la Biblia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando yo conozco mi historia y conozco la palabra de Dios, voy a ser un ministro, no perfecto, pero voy a ser un ministro que tiene sana su doctrina. Lo que enseña es sano. No es dañino, no es aprovechamiento, no es manipulación, ni es parapsicología barata, aleluya, ni siquiera cursos motivacionales, aleluya, sino va a ser la verdad de lo que el Señor quiere que prediquemos, la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, si Martín Lutero, imagínense, él estaba ahí viendo y oía cómo tiraban las fichas. Y si Martín Lutero se hubiera hecho loco, hubiera, bueno, aquí me están pagando mi salario, aquí estoy calientito en Roma, aquí estoy nítido, ya me puedo morir. Tengo esto en mi corazón que Dios me está revelando, pero si se lo digo a los papas, voy a crear un problemón y me van a querer matar. ¿Qué problema? Mejor me quedo callado. Seguramente antes de Martín, a muchos el Señor llamó como apóstoles y como profetas a denunciar eso, pero Martín dijo, aquí estoy, envíame a mí. Y corrió el riesgo y vaya que casi se lo truenan. Pero ¿qué logró? Que todo el norte de Europa, aún Inglaterra, no se abrazaron al catolicismo, sino ellos se abrazaron a las escrituras. Y me voy a ir más allá, conquistan Estados Unidos y Estados Unidos es un país que se fundó con una Biblia, aleluya, cristiana evangélica. Bendito sea el Señor. Se oraba en las escuelas. Ahora lo están queriendo retomar. Gloria a Dios. Tal vez no nos gusta mucho el Señor, lo bendecimos, que está ahí, ¿verdad? Pero lo está haciendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, en otras palabras, otro gallo nos hubiera cantado a nosotros como latinoamericanos si no nos hubiera conquistado España, si no nos hubiera conquistado Inglaterra. Nuestras calles serían otras, aleluya, nuestra forma de pensar sería otra, para hacer negocios tendríamos otro pensamiento, pero nos trajeron lo peorcito de España, porque eran, recuérdense, presos, asesinos, violadores, los que nos trajeron aquí, ¿ah? Y esos fueron los que nos conquistaron y nos impusieron el catolicismo reforma.
Ahora vienen después los calvinistas, ya de los bautistas ya hablamos, pero los calvinistas, ellos dicen Dios es el que elige. Amén. O sea, se va a salvar el que Dios elige. ¿Verdad? Y creen también en el bautismo, los calvinistas, esos vienen de Calvino, estaba Wesley, Calvino, Lutero, todos estos fueron reformadores, cristianos evangélicos, para que lo entendamos, pero fueron poniendo sus iglesias y de ahí vienen iglesias Calvino, calvinista, perdón, iglesias metodistas, iglesias anglicanas, todos estos, por eso pusieron su iglesia con ese nombre, pero al final son todas iglesias de Jesucristo, con sus diferentes matices. Ahora mire esto, por favor. Las iglesias por años fueron como el lado izquierdo y ahora son como el lado derecho. Muchos me dirán, José, es por el paso de los años. Correcto. Sí, definitivamente sí. Ahora bien, lo que sí no podemos negociar, amados, es el mensaje. Anótelo. Las formas pueden cambiar porque los tiempos van pasando. No nos vamos a quedar con el celular primero que salió cuando no era Tigo, sino era Comcelva, aquel raspahielo. Pues no nos vamos a quedar con ese, aunque sea lindo, aunque nos haya gustado. Pues ya pasó el tiempo. Ahora estamos en 16 iPhone, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Otros ya son robots, ¿verdad? Aleluya. Ahora, a lo que quiero llegar es, va pasando el tiempo y tenemos que irnos actualizando. No tengo nada contra eso. El problema está cuando el mensaje también se moderniza. Anote eso, por favor. Las formas pueden cambiar de evangelización porque los años van pasando, pero lo que no puede cambiar es el mensaje. Anótelo ahí. El mensaje no es negociable. De ahí todo lo demás que quieren poner cortinas y quieren poner, hermano, que el predicador baje en arnés, pues ya, ya son cosas de niños. Pero el mensaje no se puede negociar. Si ya cambiaron el escenario, ya cambiaron todo lo de afuera y encima ya cambiaron lo de adentro, que es el mensaje, entonces perdóneme, aunque se digan cristianos, no lo son. De Jesús ya no lo son. Por eso dijo Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregúntese hoy, a ver, quiero que se pregunte hoy, ¿lo que hago realmente Dios lo haría? ¿Jesús lo haría? El famoso What will Jesus do? ¿Sí o no? WWJD y un signo de interrogación. Famoso se volvió. Los jóvenes se ponen sus pulseras WWJD. ¿Qué haría Jesús? Amén. ¿Jesús haría esto? ¿Jesús miraría esto? ¿Jesús entraría a este sitio? Todo lo que le puse es porque la gente es más fácil ver al hombre que ver a Jesús. ¿Cuántos quieren ver a Jesús de nuevo, hermano, en el nombre de Jesús? Va, se lo pongo en español. Si usted mira algo bueno en mí, fue Jesús. Si usted mira algo malo en mí, téngame misericordia, perdón y amor, porque fui el hermano José. Gloria a Dios. Así. Nada que aquí tan bueno José, tan bueno el pastor. No, no, bueno el Señor. Bueno el Señor. A Él sea la gloria. Son diferentes y algunas sí se quedaron así. Yo he ido a predicar a iglesias así y he ido a predicar también a iglesias así. Ahora, lo importante es que el mensaje se mantenga. Entonces ahí están bien ambas. Ahora mire esto, sea moderna, o sea, un poquito ya viejita, si el mensaje está, lo que nos une es la Biblia. Mire la autoridad. Todos me dijeron que la Biblia está por encima de la autoridad de la iglesia. Excelente, los aplaudo. Entonces, todas estas corrientes coinciden en que la Biblia es la máxima autoridad, es la autoridad máxima sobre la iglesia. Pero aquí les voy a dejar una pregunta. This is a tricky one. Amén, this is a tricky one. ¿Qué pasa entonces si Roma dice que no, la Biblia no es tan fuerte como ellos, como la iglesia y su historia? Por eso tienen el culto a los santos, el culto a María, el culto a sus tradiciones, el culto a su misal, todo lo que ellos tienen que no está en la Biblia, pero le dan mayor autoridad que la misma Biblia. ¿Por qué? Porque ponen a la iglesia, priorizan a la iglesia por encima de la Biblia. Cuidado, hermanos cristianos, con mucho amor les digo esto, tal vez no los que están hoy conectados aquí, sino los que me van a ver después. Cuidado que ahora usted no antepone a la iglesia por encima de la Biblia, sino antepone a su pastor por encima de la Biblia. Cuidado, pues. Amén. Es que el pastor lo dijo. Si el pastor lo puede decir, pero si el Señor no lo dice en su palabra, ¿por qué tengo que hacer caso yo? Lo que acabo de decir, ¿saben cómo se llama? Sana doctrina. Gloria a Dios. Y si se lee la Biblia, entonces si el pastor viene con Biblia también y el pastor viene y dice una palabra profética, por ejemplo, y usted ha estado leyendo la Biblia, y entonces viene el pastor y sí está en la sana doctrina, sí también ha leído la Biblia y profetiza.
usted le estaba leyendo justo el pasaje de la mujer del flujo de sangre, por ejemplo. Y viene el pastor y Dios le revela en profecía, esto va a ser como la mujer del flujo de sangre y el Señor va a actuar conforme tú vayas declarando la palabra. Usted se quebranta, usted dice, Señor, me estás confirmando lo que eso es la verdad del evangelio, es el poder del evangelio. Uno solo confirma. Ahora, esta gente que, por ejemplo, son súper famosos y son súper wow y son así, dejan a la gente anonadada, es porque, perdóneme que se lo diga, es que no tienen absolutamente nada que ver con el cristianismo, sabe más bien que tienen que ver con brujería. Le voy a decir por qué. Le dicen a las personas, con respeto digo esto, prácticamente hasta la fecha de edad, pero a mí qué me importa que me revele tantas cosas privadas de mi vida cuando si hay un profeta de verdad, me va a revelar algo conforme a mi propósito y con la palabra del Señor. Aleluya. Si no, entonces es lo que hoy tenemos, que como la iglesia no ora, no quiere orar, no quiere leer la Biblia, entonces quieren solo oír lo que quieren oír. Entonces ya llegaron, pues, ¿no? Usted dígame que todo me va a ir bien, usted me diga que todo el dinero se me va a dar, que me van a pagar, que me van a hacer, que me van a quitar, que me van a mandar. Mire, hermano, que no se le olvide, el mensaje es Jesús y lo que Él quiere hacer en tu vida. No sé si te parece asombroso eso. A mí me sigue enamorando saber que Jesús todavía cuenta conmigo, hermano. Alguien dice amén, Jesús todavía quiere hacer algo conmigo. Aleluya. Quiere hacer algo conmigo, Jesús. Tengo que estar aquí todos los martes o los jueves, hermano, viendo qué le digo para que no se va del ministerio, para que jale más gente. Entonces se llama manipulación. Y eso es lo que hoy hay. ¿Por qué? Porque no hay palabra, porque no hay conocimiento de dónde venimos con todas nuestras cosas diferentes, y aún ahí están los anglicanos, fíjate que no deberían de estar porque son más romanos ellos. Pero todo esto lo que nos une es, tenemos algo en común, le ponemos la Biblia al lugar que tiene que estar, la palabra de Dios está por encima de cualquier denominación y cualquier iglesia, gloria a Dios. Ahora viene la iglesia católica, que ya dijimos qué significa católico, católico significa catoliqué, que significa universal. Ellos se creen que son los únicos, ¿sí o no? De hecho, en su credo dicen, yo creo en la iglesia católica, que es una. Qué terrible. Bueno, ellos creen que Pedro, este es el apóstol Pedro, mire, ahí están las llaves, ¿va? Que la religión lo pone como que es el portero del cielo, el pobre lo clavaron ahí en el cielo, porque como Jesús le dio las llaves, qué ignorancia. Pues ellos creen que que fue el primer papa, y desde Pedro, cuando Jesús le dijo, en esta piedra edificaré mi iglesia, pues ellos creen que desde ahí, ¿cómo va a ser el primer papa si la misma iglesia romana, cuando no era iglesia, sino cuando era solo Roma, persiguieron y con Herodes prendieron fuego a todo Roma y le echaron la culpa a los cristianos? ¿Cómo puede decir entonces la iglesia romana que vienen desde Pedro cuando los mismos romanos asesinaron y acribillaron en el Coliseo romano a los cristianos verdaderos? La ignorancia es atrevida. Que le estaba diciendo a Pedro era, sé fuerte por lo que viene, sé una roca, no seas hojarrasca, porque él se llamaba Simón, que significa hojarrasca, y su nombre en los cielos era Petra, que significa piedra sólida. Nada que ver que entonces ahí puso el fundamento el Señor y ahora este señor Pedro ahora era el primer papa, nada que ver. ¿Por qué nada que ver? Con Biblia se lo voy a mostrar, mire, a lo primero con lo que iniciamos. Ahí dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, los cristianos, el cristianismo, tenemos solo dos fundamentos, el apóstol y el profeta, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces, perdón, no es Pedrito, ¿va? Es Jesús el fundamento. La piedra que habló ahí Jesús no era Pedro, era él. Y le estaba enseñando Pedro, sé fuerte, sé una piedra. Ah, no, pues ellos dicen que es el primer papa. La iglesia católica predica que cuando ellos comen, tienen la comunión, que por cierto solo les dan el pan, pero no les dan el vino. ¿Sabe a quiénes les dan el vino? Ustedes saben que el vino solo se le da al clero, solo se le da a los que predican y a cierta gente especial, ¿verdad? Pero de ahí a todo el demás pueblo no le dan vino, le dan nada más la hostia, que es representación del pan. Ahora mire esto, ellos comen la Santa Cena como nosotros, ellos le llaman comunión, el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, pero cometen algo que no es bíblico. Ellos dicen que es la transubstanciación, anote eso, transubstanciación. ¿Sabe qué es la transubstanciación? Que ellos creen que literalmente Jesús está ahí. Nosotros lo comemos por fe. Anote esa pequeña diferencia porque hace la gran diferencia. A veces en los pequeños detalles está lo grande. Yo no sé usted, pero por ejemplo, a ver, ¿qué habla más?
las palabras de una persona o la actitud de una persona. Usted puede decir te quiero, te amo, te aprecio, pero si su actitud está diciendo lo contrario, es mentira lo que está diciendo. Esto pasa así. Esta es la Santa Cena, esto es eso. Pero dicen, ahí está, literalmente ahí. Cuando usted lo tome, ahí se está comiendo a Jesús y se está. Entonces seríamos caníbales. Porque nos comemos a Jesús. ¿Me entienden? Pero la gente, como no conoce estos términos, transubstanciación se llama. Nosotros no creemos en la transubstanciación, nosotros lo hacemos por fe. Sabemos que lo que estamos tomando es juguito de uva o vino algunos y panito, y en el nombre de Jesús, por fe, recordamos que Jesús dijo, hagan esto y recuérdenme, en memoria mía, háganlo. No dijo, ahí me voy a meter yo y me comen. No dijo eso. Diga, esto es, dice, para el perdón de sus pecados y para que tengan parte conmigo. Punto. Gloria a Dios. Y anunciamos su venida. Pero no dice, me voy a meter ahí. Pero ellos así lo predican porque otra vez, si no conocemos la Biblia y no conocemos nuestra historia y no conocemos lo que Jesús dijo, entonces, hermanos, cualquier otro fundamento se puede poner con una facilidad y la gente se lo traga. Y por siglos han pasado engañados y engañados. Y yo sinceramente digo, hay gente ahí de buen corazón, pero lo que sí me molesta es que esta gente saben 6, 7 idiomas y han leído la Biblia saber ni cuántas veces y siguen predicando la mentira religiosa. Mire lo que pasa aquí. Como el fundamento no es Jesús, sino ellos, dijimos, no es la Biblia, sino ellos se rigen más por lo que la iglesia y su historia y su tradición tienen, entonces ellos dicen que pueden pedirle a los santos que ya murieron para que intercedan por nosotros. Qué ignorancia de la escritura, cuando dice la escritura claramente que el único que intercede por nosotros, y dice, está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros día y noche, se llama Jesucristo su nombre, punto. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Nada, pero mi abuelita era bien buena gente, entonces le voy a pedir toda la noche para que me mande un mi angelito. Ay, hermano, eso es espiritismo. Amén, ya se murió, ya está descansando. Si murió en Cristo, gloria a Dios. Si no se murió en Cristo, está mal. ¿Qué va a estarle pidiendo usted ahí a un muerto? Aleluya. Es tremendo. Pero entonces, como otra vez el fundamento se puso la iglesia por encima de la Biblia, entonces les dan gato por liebre, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque así dice la iglesia. Entonces sí va, aunque no esté en la Biblia. Esposas, no le quiten la autoridad a su esposo, amén. Dice la Biblia, el orden es este. Jesús, después viene el hombre. Si el hombre está sujeto a Cristo, da la condición. Si el hombre está sujeto a Cristo, entonces Jesús en una familia, después viene el hombre y la mujer. Y no es que la mujer está abajo, dice, sino que le va a poner fácil a la mujer que sea sumisa ante el varón. Entonces, por ejemplo, para ustedes, cuando ustedes vean que el orden de los factores se altera el producto, si se pone la iglesia arriba de la palabra, entonces le dan a la iglesia cualquier clase de otro fundamento. Ahora miren esto, cuando el papá varón dice, no hijo, no te doy permiso, y entonces el hijo viene y se va donde la mamá y dice, mamá, me dijo que no, y la mamá dice, pero espérate, ahorita le voy a sacar el sí. ¿Qué hizo la esposa ahí? Anuló la autoridad del varón. Entonces le enseñó al hijo, a la hija, a manipular la situación en la casa. En el momento puede ser que qué poder femenino, qué nítido, pero a los años la factura va a llegar. ¿Saben cómo se llama eso? Doctrina. ¿Por qué la Biblia está así? Usted no puede interpretarla, porque eran unos machistas, ingratos, infelices. No, 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 hermano. Si está puesto ahí es porque Jesús sabía, Dios sabía cuál iba a ser el rol de los tiempos y sabía que las sendas antiguas, dice Isaías, pregunten ahí y hallaréis el descanso para sus almas. Diga conmigo, voy a hacer lo que la Biblia dice que hay que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Lo que si estoy ahí, estoy bien. Y voy a tener referencias, voy a tener espejos de la historia de la iglesia para ver si estoy caminando por el buen camino o ya me perdí. Aquí, este es el meollo del asunto con la iglesia católica romana, que la iglesia está por encima con sus tradiciones y su culto a los santos y a María está por encima de las escrituras. Ese es el grave error de la iglesia romana y es el punto por el cual se le fueron los ortodoxos, se le fueron los anglicanos, se le fueron todo el movimiento reformador porque se dieron cuenta que no estaban en la verdad, que es la palabra de Dios, sino estaban en sus mentiras. Ahorita usted está entendiendo más por qué usted le ha predicado a gente católica
los ha invitado, ha orado por ellos, les ha abierto la Biblia y dicen no. Y siguen neciamente ahí. No es porque sean necios, es porque les enseñaron así, papá, les enseñaron así desde niños, como dice mi esposa, en el principio hasta el fin, les enseñaron mal y entonces ahora piensan que de verdad ellos están en el bien cuando están bien mal. Que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco a ellas. Nosotros al revés, es la palabra, dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Gloria a Dios. Segundo, entonces, los astutos engaños del error. Ya vimos todas las corrientes del protestantismo, ya las estudiamos. Ahora vamos a terminar con esto en la palabra de Dios. Efesios 4:13 al 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre o mujer maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá con todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Diga conmigo, diablo mentiroso. Aleluya. Amén. El diablo tiene argumentos, tiene enseñanzas erróneas, pero Jesucristo tiene la verdad que nos hace libres. ¿Alguien dice amén, hermano? Gloria a Dios. Mira, yo me puedo quedar con tu argumento filosófico que mi carácter no va a cambiar. Me puedo quedar con tu artimaña que viene del siglo X, amén, que mi vida no va a cambiar. Pero ¿sabes algo? Yo necesito a Jesús, porque Jesús sí me puede cambiar. Diga conmigo, Jesús sí nos puede cambiar. Aleluya. El evangelio de Jesús es poder. Alguien que diga amén, hermano, en nombre de Jesús. Aleluya. Lo que acabamos de leer es para que todos lleguemos a la madurez de Jesucristo. ¿Cuál es esa madurez? Dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sabe qué hace un maduro? No vamos a pelear con los hermanos bautistas, no vamos a pelear con los hermanos metodistas, no vamos a pelear con los hermanos que, ¿verdad? Porque ahora usted sabe que el bautista lo único que quiere es meterlo al agua. Aleluya, son la iglesia del mojado. No vamos a ir a pelear con ellos, sino ahora vamos a darnos cuenta de lo que nos une. ¿Qué nos une? La palabra de Dios. ¿Qué me une a mí con el calvinista? Que busca la santidad a toda costa. Bueno, gloria a Dios, me uno a ellos en eso. Ahora, donde no me puedo unir es donde, perdón, a mi Señor lo dejan de tercer lugar, pues. Le dan más autoridad a San Pancracio o a Santa Teresa o a Santa no sé quién, porque todos son santos ahí, amén. Y a mi Señor lo dejan bien, gracias, hasta después, ¿va? Pues si no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, quítese este pensamiento romano. Voy a entrar porque hoy sí necesito. No, hermano, mire, no sea así, hermano. De verdad, con amor se lo digo. Usted entre aquí porque sabe que hoy mi fe se va a hacer más robusta. Así se entra aquí, gloria a Dios. Pero, ay, sí, hermano, estoy pasando mi proceso, por eso vine. No, yo me recuerdo cuando iba los domingos, yo iba cuando necesitaba. Y cuando no necesitaba, hermano, al puerto me iba. Aleluya. Nombre de Jesús, hermanos, vengamos aún con entendimiento porque tengo que ir. Me conviene estar con los hijos de Dios. Aprendo. Aleluya. Soy humilde para reconocer, no me las sé todas. Quiero aprender. Gloria a Dios. Y no nos van a mover los vientos de doctrinas de hombres astutos. Amén. Que con sus artimañas engañosas predican el error y no la verdad de Jesús. Aleluya. Pero ¿sabe qué manda Jesús? Perdonen siempre, ámense siempre, aleluya, sopórtense los unos a los otros. Amén, hermano. Ahora, ¿por qué estoy hablando así de ellos? No es porque me salga del amor, no, es porque de verdad me da un celo de lo que estoy enseñando. Y el celo es el siguiente, por usted, por su alma, para que no caiga usted en estas artimañas de hombres engañadores que anuncian el error. Vaya, guárdela porque esa nunca la va a predicar un ministro falso. Marcos 7:13. Invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Pregunto, hermanos amados, a ver, contéstenme rapidito. ¿La marimba es una tradición en Guatemala, sí o no? Y en un lugar que dicen que predican fe, que predican prosperidad, que predican de Jesús, meten una marimba, no, como que no han leído esto, ¿verdad? No han leído esto que dice claramente, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Bye. Ahí está.
sus tradiciones. Así lo ha hecho mi familia y así lo vamos a hacer. Y anuló la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que nuevas son a cada mañana las misericordias de Dios. Que vamos en aumento hasta que la luz es completa. Tradiciones. Yo soy de esta iglesia porque esta iglesia fue mi abuelita y mi bisabuela y mi tatarabuela y la abuela del Titanic. Hermano, entonces, ¿para qué conoció a Jesús? ¿Cuántos quieren morir a su tradición, hermano? Gloria a Dios. ¿Sabe? Muera ya su tradición. Algo que usted hace tradicionalmente, muera, hermano. Amén. ¿Sabe por qué? Porque anula la palabra de Dios. La anula. Engaños del error. Y mire esta, 2 Tesalonicenses 2:10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Esta cita bíblica, anótela, es para todos los que no quieren hacer caso a la palabra de Jesús, sino tienen sus propias otros mensajes. Con todo engaño de iniquidad, con todo engaño de pecado para los que se pierden y por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso. Fíjese, hermano, que hay un video donde la Virgen lloró sangre. Está en la Biblia, fíjese, hermano. 2 Tesalonicenses 2:10. Dios, como no quisieron creer a la verdad, ¿qué es la verdad? Anótelo, la verdad es una. Jesucristo es su nombre, que a Él sea toda la gloria. Para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Me deja ponérselo en guatemalteco? Chancas, hermano. Talistes que no quieren renunciar a lo que está erróneo en la palabra de Dios. Siguen montados en su caballo de necedad, que significa lo que me enseñaron la iglesia. Y le enseñaron súper mal. Entonces, como no quieren creer a la verdad de Jesús, que les invita a romper con la idolatría, ¿qué tal? A romper con el culto a los hombres, que los invita a ya no estarle pidiendo a muertos, como no están dispuestos a olvidar sus tradiciones, entonces Dios viene y dice, ok, no quieren hacer caso a la palabra de verdad de mi hijo, voy a hacer que crean a espíritus falsos, a espíritus engañadores. Es que vimos que se apareció y la imagen se movió, y ahí hay videos donde se mueve la imagen horrorosa. ¿Ah? Y muchos dicen, José, inteligencia artificial es un robot. No, es Dios. Es de Dios eso, es de Dios, pues, solo que lea bien porque es de Dios. Les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. No quisieron creer por las buenas, con la palabra. Entonces van a creer como solo quieren ver para creer. Entonces dice Dios, les voy a mandar un espíritu engañoso para que crean en eso, como no quisieron creer a la verdad. Gracias a Dios, los hijos de los que están aquí no necesitan tener colgado a Jesús para creer en Él. Celebro al Señor por eso. Gloria a Dios. No necesitan ver una imagen allá, Jesús bien clavado, para sentirse que fallaron. Nosotros, dice, el justo por la fe vivirá. Por fe andamos y no por vista. ¿Cuántos celebran su fe, hermano? ¿Cuántos celebran su fe? No necesitamos objetos ni ningún cuadrito ahí. Aleluya. Nuestra fe está viva en el Señor Jesús. Gloria sea a Dios. Si deseas ofrendar en este ministerio, puedes hacerlo a la cuenta monetaria Banco Industrial número 14900662990. Gracias por apoyarnos a seguir llevando la palabra de Dios a más personas. No dejes de suscribirte a este canal para recibir todo el contenido que subimos en tiempo real. Hasta la próxima.